Nosotros somos linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo peculiar, y no debiéramos desear parecernos a los demás. Ellos deberían desear parecerse a nosotros, porque nosotros somos la estirpe de Yahshua, somos la raza de Elohim que camina sobre la faz de la tierra, y muchos de nosotros, aún congregándonos, hemos perdido a través del conocimiento la dignidad de ser hijos de Elohim, embajadores de Cristo, reyes y sacerdotes, y ha quedado como unas palabras vacías, carentes de significado o de valor, no porque no la tengan, sino porque nosotros, en nuestra ignorancia, en nuestra indiferencia espiritual, en nuestra apatía por las cosas sacras, en nuestro deseo de parecernos al mundo, hemos venido extrayéndole la savia, hemos venido extrayéndole lo que es espíritu y es vida, para quedarnos con el cacaste de la teoría, quedarnos con el cacaste del logos. Pero este año 2026 debe haber un cambio en nuestras vidas. El evangelio es poder de transformación, y las vidas tienen que cambiar si los principios espirituales se están aplicando. No hay lugar a dudas, no hay lugar a ambivalencia. Los principios de Elohim siguen funcionando, porque su palabra sigue sosteniendo el universo. Así que dígase a usted mismo: este 2026 manifestaré cambios en mi manera de pensar, en mi manera de actuar. Este 2026 Elohim Yahweh será prioridad en mi vida. Amén. Vuélvase al que tiene al lado y dígale: el Espíritu Santo te está invitando a un cambio y a una transformación en tu vida, a dejar de jugar a la iglesia, a dejar de jugar a que soy creyente, a dejar de jugar con la religiosidad, y te está invitando a hacer un cambio total, una transformación en nuestras existencias. Bien, estamos continuando con la revelación de nuestro lema de este año 5786 según el calendario hebreo, 2026 en el calendario gregoriano, año Pei-Vav. Elohim Yahshua nos hará prevalecer. Y habíamos estado hablando acerca de Elohim. Si podemos poner en pantalla el cuadrito para las personas nuevas que nos visitan. Estábamos hablando acerca de la palabra Elohim, explicando que Elohim no es un nombre, es un título, y que dentro de las congregaciones debemos aprender que dioses con D minúscula hay tantísimos, ¿verdad? Tantísimos dioses falsos que nosotros vivimos creando a lo largo de nuestra vida, pero siempre estamos diciendo que Dios aquí, que Dios allá, pero Dios es un título, no es un nombre, y la iglesia debe prevalecer el nombre de nuestro Elohim. Elohim es un título, y en el cuadro pueden ver, en hebreo se escribe, si lo podemos poner, se escribe de esa forma, y les explicaba que el alfabeto hebreo está compuesto por letras y por números. Así que cuando en una palabra se suma el valor numérico de las letras, nos dan un número con significado espiritual. En el caso de Elohim, está compuesto de las letras Aleph, Lamed, Hei, Yod, Mem. Y sus valores están ahí a su derecha. Aleph tiene un valor de 1, Lamed tiene un valor de 30, Hei tiene un valor de 5, Yod de 10, Men de 40, y cuando hacemos la sumatoria nos da 86. De tal manera que Elohim, ese título de divinidad, está representado por el número 86, que ligamos al año 5786,
que nos habla de Elohim. Esa parte toda ya la cubrimos. Si usted es primera vez que está con nosotros, puede seguir la enseñanza a través de nuestras redes. Luego pasamos a ver siempre en la gematría el término Yahweh, el nombre de nuestro Elohim. El día que Yahweh se presenta a Moisés y le dice a Moisés: mucho gusto, este es mi nombre, yo soy el que tengo vida en mí mismo y no necesito de nada ni de nadie para existir. Es Yahweh. El nombre divino y el nombre de guerra lo tiene también en pantalla. Nuevamente miramos las letras, miramos su nombre y miramos su valor. Yod, Hei, Vav, Hei. 10, 5, 6 y 5, haciendo la sumatoria de 26, que nos da ese significado espiritual. 26 nos habla de Yahweh y está en nuestro 2026. Ya eso también lo cubrimos. Ahora preste atención cómo llegamos a Yahshua, a nuestro rema de Elohim Yahshua, y observe la conexión profética en el 5786, que vuelvo y repito, es el año Peibab. No sé si podemos pasar ahí en la pantalla a la conexión profética del 5786, que nos habla de Elohim, el 2026 que nos habla de Yahweh, y el número profético que es el número 6, que es la letra del año Vav, esa que ve justo ahí en pantalla, esa es la letra Vav, y su valor numérico es de 6. Esta es una letra, es un número extraordinario, es un número maravilloso, maravilloso. Su significado espiritual de esa Vav es conexión, es unión, es enlace. Eso es lo que el valor o el significado espiritual de la Vav te está hablando de conexión, te está hablando de unidad, te está hablando de enlace. Su simbología es un gancho, un clavo, una estaca, un relámpago, una escalera. Recuerden pues que el alfabeto hebreo es así, tiene una letra, tiene un número, tiene una simbología, ¿verdad? Y el número termina dándonos un significado espiritual. La simbología de la Vav entonces es un gancho, un clavo, una estaca, un relámpago, una escalera, algo de arriba hacia abajo, algo vertical. Y cuando estudiamos la palabra miramos que todo esto apunta hacia Yahshua, directamente hacia Yahshua, revelándonos que Él es la Vav viviente. Y su nombre, el nombre de Yahshua, es el nombre del pacto renovado, el pacto sin igual, el que aprendimos en el pacto de sangre, el pacto diateque. Recuerden que somos una congregación de estudio en la palabra. La fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Elohim, no en creencias humanas, no en emociones, sino siempre fundamentada en la palabra, como el apóstol Pedro le dijera a sus discípulos, que pudiéramos presentar defensa de nuestra fe, pero no con emociones, no con alegatos, no con terquedades u obstinación, sino con los exuberantes, ricos y luminosos pensamientos de nuestro Elohim que han quedado plasmados ahí en su palabra. Entonces, esta letra Vav representa a Yahshua. Él es la Vav viviente y el nombre autorizado para usar en el pacto renovado, en este pacto diateque, que es un pacto sin igual a favor de la humanidad. Este nombre está sobre todo nombre y es el nombre donde vino a residir el poder y la autoridad que miramos en Yahweh, que ya vimos toda su definición, sus atributos. Todo eso vino a residir en el nombre de Yahshua. Usted puede ver Filipenses 2:9. Dice en la palabra: por eso Elohim lo exaltó sobremanera y le otorgó el más excelso de los nombres, para que todos los seres en el cielo,
en la tierra y en los abismos caigan de rodillas ante el nombre de Yahshua, y todos proclamen que Yeshua HaMashiach es el Adón, para gloria de Elohim Padre. Vea cómo venimos definiendo Elohim en el 86, Yahweh en el 26, y el número profético que es el 6, que es la Bab, que viene a hablarnos directamente de que Yahshua es el gancho, es el clavo, es el relámpago y es la escalera. En esa simbología que pretende describir muchísimas facetas de nuestro Yahshua, él obtiene un nombre que es sobre todo nombre. A veces en nuestras conversaciones la gente dice: en el nombre de Dios que te vaya bien, en el nombre de Dios que logres esto, en el nombre de Dios que hagas lo otro, en el nombre de Dios. Es un título. Pero usted tiene un Elohim que tiene nombre. Él se presentó a Moisés y de él a toda la humanidad. Él tiene nombre. Él no es el sin nombre, como en algún momento mirábamos en los griegos que tenían un pedestal diciendo al Dios no conocido. No, nuestro Elohim tiene nombre y quiere que lo conozcamos por su nombre, que en un momento fue Yahweh, y que una vez ampliada la revelación viene a convertirse en Yahshua, porque siempre estoy recalcándoles que la revelación es progresiva, como se lo dijera a Moisés. Yahweh dice: yo me manifesté a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero en mi nombre Yahweh yo no me di a conocer a ellos. ¿Por qué? Porque la revelación estaba hasta ese punto, pero corridos los velos de la revelación, que eso es revelación, remover los velos, removido el velo, vamos ampliando la revelación y llegamos a Yahshua. Yahshua es el nombre que está sobre todo nombre, y nuestras intercesoras y nuestras conversaciones amparadas en Cristo no deberían de ser en el nombre de Dios, ¿verdad? Porque si usamos sencillamente dioses, hay un montón de dioses. Elohim es la palabra para determinar el título de divinidad de nuestro Yahweh, y él viene hacia Yahshua, y Yahshua obtiene, se lo gana un nombre sobre todo nombre. Cuando vamos a reprender a los espíritus, a los demonios, a nuestros enemigos, no le voy a ir a decir: en el nombre de Dios te reprendo deuda, en el nombre de Dios te reprendo deuda o enfermedad. No, nosotros tenemos un Elohim que tiene nombre, y deberíamos entender que el nombre da identidad, que el nombre da propósito, que el nombre da destino. Cuando él habla de su nombre, él está hablando de su naturaleza, él está hablando de su identidad, de su poder, de su propósito, porque por eso existen los nombres, por eso existen los nombres. Y repite Filipenses: por eso Elohim lo exaltó sobremanera y le otorgó el más excelso de los nombres. Y vea cómo encierra todo lo creado, para que todos los seres en el cielo, en la tierra y en los abismos, o sea, en las partes bajas de la tierra, en las regiones de cautiverio, en el inframundo y todo lo demás, caigan, ¿cómo? Caigan de rodillas ante el nombre de Yahshua, y todos proclamen que Yeshua HaMashiach es el Adón, es el amo, el que manda, el que gobierna, el que tiene todo el poder. ¿Para qué? Para gloria de Elohim el Padre. ¿Recuerdan cuando estudiamos que Elohim, Yahweh, gobierna en lo natural y en lo espiritual? Fue uno de nuestros incisos, y usamos el Salmo 82:1 de la traducción del lenguaje actual, que dice: Elohim preside el tribunal del cielo y dicta sentencia contra los dioses ahí reunidos.
prevenidos. Tuvimos un tiempo exquisito explicando ese versículo. Solo quiero usarlo para que usted vea que este atributo de poder y de gobierno absoluto sobre el cielo, la tierra y los abismos se le concede a Yahshua, la Vab viviente, la Vab que ha venido a ser nuestro amo, nuestro Salvador, a todos los que hemos venido después de Cristo. Repito que el nombre Yahshua entonces se vuelve el nombre divino, se vuelve el nombre sagrado, se vuelve el nombre de guerra que ya estudiamos anteriormente, se vuelve el nombre de poder y el nombre de representación de Yahweh, porque Él se lo ganó por medio de su humildad, por medio de su obediencia. Yahshua se ganó ese honor por todo lo que hizo por nosotros ante el cielo, ante la tierra y aún lo que está debajo de la tierra, porque Él bajó a predicar a los espíritus encarcelados, porque Él fue a ejercer su ministerio ahí en la oscuridad, donde todos los que habían muerto creyendo en la esperanza de ese Mesías iban a ser levantados. Ahí se enfrentó a la muerte, se enfrentó al Hades, se enfrentó al Seol. Ahí se fue a la oficina del diablo a buscar los archivos, buscando tu archivo, buscando mi archivo que tenía tu nombre, mi nombre, un acta de decretos que nos era contraria y que decía que estábamos condenados a vivir en la derrota, en el fracaso, en el abandono, en la soledad, en la amargura. Teníamos una sentencia y una maldición sobre nuestras vidas para vivir en derrota, en fracaso, endeudados, en miseria, empobrecidos, peleados los unos con los otros. Había un acta. Siempre les digo que Yahshua es amante del derecho y aborrecedor del latrocinio. Él es amante del derecho. Él dice: yo soy el poder ejecutivo, yo soy el poder judicial, yo soy el poder legislativo. Él en Isaías 35 dice: yo soy el rey, el que presido, el que hace las leyes, y soy el juez que dicta sentencias. Él ama el derecho, Él tiene un reino, Él es el rey, tiene una constitución divina llena de artículos, de decretos. Él tiene principios y tiene reglamentos por los cuales rige su reino, rige a sus hijos. Es que aquí no es la fiesta de que cada quien haga lo que bien le parece, o que yo creo esto, que yo creo lo otro. Él ya te dijo lo que tienes que creer, y si somos como Yahshua, vamos a ser humildes y obedientes y nos vamos a someter a lo que la palabra ha dicho. Él es un Elohim de derecho, de justicia, el Sidkenu, el Mekedishken, la justicia noble, la justicia perfecta. Y Él bajó ahí al infierno, bajó a buscar el archivo que tenía tu nombre, que te condenaba a vivir como esclava en todos los sentidos de la vida. ¿Y qué dice la palabra? Agarró ese archivo, agarró nuestro archivo y dice: anuló el acta de los decretos que nos era contraria. La anuló, expiró, caducó. Eso ya no tiene ningún valor legal. El diablo ya no tiene un valor o un documento legal con el cual pueda seguirnos oprimiendo la vida, porque Él agarró esa acta de decretos que nos era contraria y la clavó en la estaca, en la Vab, la clavó en la estaca de ejecución, despellejó, humilló y venció a todas las potestades del infierno, triunfando sobre ellos, exhibiéndolos públicamente y llevándolos como parte de su cortejo triunfal. ¿Ves? Los términos de la palabra son siempre en derecho, son siempre en legalidad. Por eso
eso debemos cambiar esas cosmovisiones que tenemos acerca de el Elohim, el viejito barbudo, el viejito de blanco, pelos blancos y barba blanca, volando en una nube, en un trono de gloria. Tenemos que avanzar y dejar esos pensamientos que tal vez tuvieron alguna importancia en nuestra vida infante en el espíritu, pero hemos sido llamados a madurar, hemos sido llamados a crecer, hemos sido llamados a ir madurando año con año y no volvernos, como dice en el libro de Hebreos, que debiendo ser ya maestros, se nos tienen que volver a enseñar los rudimentos de la palabra, porque nos hemos hecho tardos para oír. Ay, Espíritu Santo, ayúdanos, auxílianos y reprende toda oído encallecido, lleno de cera, que no oye la palabra para ponerla por obra. Debería ser su oración, como es mi oración: no oír la palabra con oído encallecido, oído sin fe, oído lleno de cera, sino oír la palabra con fe y con un corazón puro. Yahshua es el nombre de autoridad, de poder, y es el nombre que nos autorizó legalmente para usar, para reprender a las fuerzas de maldad, a las fuerzas de iniquidad. Él es el nombre. San Juan 14:14 dice: si algo piden en mi nombre, yo lo haré, dice. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Yahshua está ya introduciendo el hecho que después de su obra expiatoria, su nombre sería sobre todo nombre. Mateo 28:18 dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Ve, él se declara Curios. O sea, yo soy, mi nombre es poder, es potestad, es autoridad en el cielo, en la tierra, en los abismos. Este es el nombre legal que autorizo a mi esposa, que lleva mi nombre, porque la esposa tiene derecho a usar el nombre de su esposo para reprender al infierno y reprender toda horda de demonios que quieran levantarse en contra del conocimiento de la palabra y afectarnos a nosotros. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿En qué nombre? En el nombre de Yahshua. Efesios 1:20-21 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Que el Ruach HaKodesh te ayude a recibir revelación, ese peso de gloria, y puedas entender que tenemos legítimamente el derecho de usar el nombre de Yahshua si es que hemos venido al arrepentimiento, si es que ha participado el don celestial del nuevo nacimiento en nuestras vidas. Tenemos el derecho legal de usar este nombre que está sobre todo principado, que está sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo señorío, sobre todo nombre. Oiga bien, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. También en el venidero. La deuda es un nombre, pero Yahshua está sobre ese nombre. La enfermedad es un nombre, pero el nombre de Yahshua está por encima de él. La deuda, la opresión, el fracaso, la amargura, todo lo que se nombra, Yahshua lo puso debajo de sus pies. Y si tú puedes mencionar un demonio, una autoridad o una potestad, tú le recuerdas que Yahshua es el nombre sobre todos ellos y que no tienen poder, porque el poder absoluto es de Yahshua, nuestro Salvador, nuestra Vav viviente. Él es el poder.
y tiene el poder. Amén. El nombre de la Vav es Yahshua para nosotros. Ahora Él es Curios, supremo en autoridad. Todo lo que Yahweh es, ahora está en Yahshua, está en la Vav, que traerá unión, que traerá conexión entre el cielo y la tierra. Como vimos en su definición, es unión, es enlace, es el poder unir dos o más en uno. Entonces, en este 2026, el número profético es 6, la letra Vav, que representa a Yahshua. Por eso nuestro rema comienza con Elohim Yahshua. La letra Vav es pequeña, es sencilla en su forma, pero muy profunda en su significado. En hebreo, Vav es como la letra I o Y para nosotros. Como prefijo, su propósito es unir una cosa con otra. Figurativamente da la idea de unir dos objetos de madera con un clavo, con un gancho. La Vav es unión, es conexión, es enlace. Así que une dos ideas, dos pensamientos. Su función, vuelvo y repito, es unir. Por eso es que entendemos, según la gematría, que la Vav nos está hablando de esa conexión, continuidad y enlace. Yahshua es el gancho, es el clavo, es la estaca, es la escalera que conecta, que une, es el mediador del nuevo pacto. Y el que une a Elohim nuevamente con la humanidad. Entonces, de forma resumida, decimos Elohim 86, Yahweh 26, se manifiesta a través de la Vav, conectando lo divino y lo humano. Vuelvo y repito, la Vav es una letra sencilla. Su labor es conectar, es como nuestra Y, gatos y perros, tomates y zanahorias. Esa I es la Vav, conecta una cosa con otra. Noche, oscuridad, está ella como siendo un prefijo que une. Entonces esta Vav, que es Yahshua, que conecta, que enlaza lo humano y lo invisible, al Creador y su criatura, al cielo y la tierra. ¿Me voy a entender? Conecta el poder del reino a través de su pueblo, por medio del pacto, del nombre sagrado que Él nos ha dado, y que es el nombre guerrero, el nombre invencible, por el cual Él nos hará prevalecer en nuestras batallas en contra de nuestros enemigos. El año 2026, entonces, nos invita a vivir en esta conexión de manera consciente y práctica, no como algo religioso, no como algo ritualista, sino una revelación de Yahshua, una revelación de la Vav. Es Yahshua y yo. Es Yahshua y yo. El que se ha unido al Adón, un espíritu es con él. Donde no se sabe dónde empieza uno y dónde termina el otro, porque la fusión ha sido perfecta, porque la fusión, el enlace, la conexión ha sido íntimamente profunda en los niveles, vamos a decirlo así, más microscópicos de esa unión. Es él y yo, esa Vav que está uniendo, que está conectando, uniéndonos de manera permanente y de manera eterna en una conexión maravillosa.
Por supuesto que todo esto tiene que tener una aplicación práctica para su vida, y yo estoy dándole contenido confiando en que usted tiene una comunión con el Espíritu Santo y Él le dará sabiduría para entender lo que este año 2026, que nos habla de unión, de enlace, de conexión, debe significar para nosotros en nuestra vida práctica. Pero si usted se ha sentido desconectado del Padre, se ha sentido desconectado del Espíritu Santo, se ha sentido desconectado con usted mismo, que llegó a un momento de su vida que ya no se entiende a usted mismo, que no sabe lo que quiere, que está replanteándose si lo que quería hace 5 años lo sigue queriendo hoy. Si usted está desconectado con usted mismo y está viviendo crisis existenciales y tiene crisis de angustia y de ansiedad porque ya no sabe si es que va o es que viene en la vida, ya no sabe a qué invertirle su tiempo, su amor, sus energías. Si usted se ha desconectado de usted mismo, si usted se ha desconectado del Padre, si usted se ha desconectado del Espíritu Santo, y extendiendo por supuesto el abanico, si se ha desconectado de su pareja, si lo vuelve a ver a él y a ella y es una persona desconocida que usted ya perdió todo el interés de conocerle, si se ha desconectado de su pareja en el ir y venir de la vida, en las cargas, en las presiones económicas, en la crianza de los hijos, si en algún momento del camino se desconectó de su pareja, un incidente, un accidente, una cuestión traumática que lo hizo desconectarse de su otro yo, entonces este año es un año maravilloso para que usted se reconecte con todo aquello con lo que usted ha estado desconectado. Es un tiempo para volver a ¿qué? A engancharnos, porque Bab es gancho. Es un tiempo para volver a engancharnos, para volver a conectarnos, para volver a unirnos con lo que verdaderamente importa y con las personas que en serio importan en nuestras vidas. Es un año maravilloso para navegar en el altar del incienso, en el tiempo de las oraciones, y preguntar al Espíritu Santo: habla mi corazón, revélame qué tan conectada o desconectada estoy de lo divino, de lo eterno, de lo sublime. Oh Espíritu Santo, háblame, cómo está nuestra conexión. Es débil, es superficial, es eventual. Pregúntese con usted mismo. Mire, estar desconectado de uno mismo es verdaderamente una tragedia, porque perdemos el rumbo, perdemos el norte y nos volvemos como nubes llevadas por los vientos, actuando por la sinergia de la acción de la vida, porque vamos llevados y a veces empujados por los labores, por los deberes, por las obligaciones, pero realmente andamos caminando desconectados de lo que verdaderamente debe nutrirnos. Andamos como robots automatizados, nos levantamos, nos bañamos, nos cambiamos, vamos a trabajar, estamos 6 horas, 8 horas, 10 horas, llegamos a la casa, comemos, nos acostamos, y otra vez el ciclo repetitivo de un robot, de un esclavo que sabe lo que tiene que hacer, pero se olvidó del ser porque se desconectó de la fuente y de la matriz, que es lo que nos da el sentido de vida, el valor y el propósito. ¿Me doy a entender? Está usted caminando en la vida como un desconectado de Yahweh, como un desconectado de Yahshua, como un desconectado del Espíritu. Usted hace lo que quiere, lo que le parece, lo que le salió al momento, lo que sintió ganas, se alborotaron las hormonas, lo que a usted le pareció bien, pero actuando de manera desconectada del reino, sin guianza, sin dirección. Dormimos al lado de una persona con la cual nos separa un abismo de distancia. Podemos estar los dos cuerpos en la misma cama y aún así estar hiper desconectados. Ya no hay comunicación, ni verbal, ni espiritual, ni intimidad. Estoy desconectada
de mi pareja. Esa actitud que tiene, ese carácter que tiene, esto que nos pasó, ¡fum!, me desconectó de mi pareja, me desconecta de mis hijos. ¿Sabe cuántos padres? Y yo lo veo a través de los sistemas educativos, cómo los padres se han desconectado de sus hijos, porque hoy más que nunca los ven como una carga, los ven como el objeto que los atrasa de sus planes, de desarrollarse, de alcanzar sus metas. Hoy tenemos una generación que dice: ¿para qué hijos? No me van a dejar crecer, a mí me gusta viajar, yo quiero conocer el mundo. Y un hijo me atrasa, un hijo me estorba, un hijo me va a impedir disfrutar la vida, y la vida es muy corta. Y en medio de eso hay padres hoy en día que han dado a luz y han sido bendecidos por el Eterno, pero están desconectados de sus hijos. Sus hijos son unos extraños para ellos. No hay diálogo, no hay comunicación, porque no estamos conectados a nuestros hijos. Y en la escuela uno manda reporte: fulanito de tal, necesitamos hablar con usted acerca de su hijo. ¡Rum! Salen con las uñas y las garras, y ya vienen con el mensaje de la culpa es de la escuela, la culpa es del maestro, de la maestra, la culpa es del consejero, del psicólogo, de la directora, porque realmente no tienen una conexión con sus hijos. Sus hijos son extraños. A veces estamos diciendo: mira, su hijo está así con este comportamiento, y ellos y asombrados, porque aunque duermen bajo el mismo techo, están desconectados de sus hijos. Es correcto, es el síndrome adánico. ¿Qué le pasó a Adán cuando se desconectó de Yahweh? Culpó a Eva. Él se desconectó de su creador y empezó a culpar a Eva. O sea, en otras palabras, dijo: mira, Elohim, la mujer que me diste fue la que me obligó. O sea, tú, este rollo que había aquí es tuyo y de ella. Si vas a matar a alguien, mátala a ella. Mátala a ella. Que la mujer fue la que me dio y comí, mátala a ella. ¿Sabe qué es lo bello? ¿Sabe qué es lo bello de esta Yahshua? Que aunque Adán pidió la muerte de Eva, Yahshua, la segunda Bat, trajo vida para su esposa, para su iglesia. ¿Qué le pasó cuando se desconectó? Ya no había amor, ya no había cuidado, ya no había responsabilidad. Cuando se desconectó de su creador, vino el miedo. Oí que te paseaba, tuve miedo y me escondí. ¿Qué es lo que hace una persona desconectada de Elohim? Se esconde en actitudes, se esconde en mentiras, se esconde en engaños, en actitudes a veces depresivas o en actitudes a veces violentas. ¿Qué le pasó a Adán? Se desconectó, se llenó de miedo, se llenó de temor. Y una persona desconectada se esconde de sus deberes, de sus responsabilidades, no da la cara. Ni a la esposa, ni a los hijos o al esposo, no le da la cara a Elohim. Y viene y se esconde detrás de arbustos, se esconde a través de pensamientos frondosos con un montón de hojas, y creemos que esos arbustos nos van a esconder y nos van a proteger de Yahweh, nos van a proteger y no nos vamos a confrontar. Eso le pasa a una persona que se desconecta de su creador. Viene toda esa irresponsabilidad, esa indiferencia espiritual, esa falta de amor, ese juzgar. Ella fue la que me dio, así que arréglate con ella. Viene el miedo, viene la traición, viene el engaño, viene el estarse escondiendo, viene el no enfrentar las consecuencias de las acciones que hemos cometido, porque hay quien comete acciones que van a tener una cosecha de acuerdo a la calidad de la semilla o de la acción, pero no la quieren. Entonces miramos en Adán
esa desconexión. Lo miramos en los padres, desconectados totalmente de sus hijos. Y es risorio que en una era en donde andamos estos aparatitos, ¿verdad? Y estamos conectados con todo el mundo a través de las redes sociales. Si no, te agarran por Instagram, te agarran por Facebook, te agarran por aquí, te agarran por allá, pero no hay vida privada. La gente sabe dónde andas, la gente sabe qué es lo que comes, sabe qué vestís, a dónde es que vestís, que si te fuiste para acá, que si te fuiste para allá. Esta sociedad diseñada hoy y diseñada por el árbol del conocimiento del bien y del mal, siembra en la gente la necesidad de exponer su vida. Y luego eso nos da el entretenimiento, ¿verdad? Para darnos cuenta del último chisme, del más caliente. Ay, seguirle el hilo a no sé qué, dice. Seguirle el hilo a la que le está pasando a la fulana y a la mengana. Y ese hilo nunca se termina. Ahí se le fue el tiempo, se le fue dinero, se gastó vida. Bueno, y usted nunca va a hallar el final. Porque un hilo trae otro hilo y otro hilo, y usted se da cuenta de la vida de Raimundo y de medio mundo en la época en la que deberíamos estar más conectados, porque es la era de las redes sociales, del internet, de la comunicación global. Es cuando más desconectados estamos, porque nos desconectamos de nuestro Elohim, nos desconectamos de nosotros mismos, nos desconectamos de nuestras parejas, de nuestros hijos, de nuestra congregación. Piense cuán desconectado está usted de su congregación, que es su familia espiritual, y son temas importantes para la edificación del ser, la edificación de esta pequeña Bab que necesita permanecer conectada al cielo para poder seguir avanzando. ¿Por qué? Porque la Bab conecta lo divino y humano, visible y lo invisible, al Creador y su criatura. Esa Bab que une, que da continuidad, que enlaza, es tan importante. Entonces, esta conexión que no debemos perder y que a algunos de nosotros nos surge, ¿verdad? Reconectarnos con nuestro Creador. Pregúnteselo a usted mismo, a solas. ¿Está usted desconectado de su Creador? ¿Desconectado de su Salvador? Paso de afán en afán, de tarea en tarea. Hay que producir, hay que llevar dinero, hay que crecer aquí y allá. Y tenemos una agenda. El tiempo se ha cortado y las agendas se han multiplicado. Las distancias son más largas. Antes usted en 15 minutos llegaba a un lado y ahora es 1 hora, 2 horas. A veces yo aquí nomás de la empresa esta de Diunsa acá me he llevado hasta 45 minutos. Toda esa acortamiento de tiempo y ensanchamiento de actividades nos va cortando, de tal manera que cuando venimos pasó todo el día. Y a lo mucho, si no es que nos caemos, nos dormimos antes de caer en la cama, decimos, gracias, Padre. Pero no hay conexión, no estamos entrelazados, no estamos unidos. Me he desconectado de Él, de su esencia, de su voz, de su espíritu. Y de ahí entonces no es de extrañarnos que llevemos vidas que no están floreciendo, que no están multiplicándose, que no están yendo de menos a más. Porque una vez que nos desconectamos de nuestro Creador, nosotros tenemos serios problemas. Conexión, Bab, que significa gancho. Y para poder entenderlo mejor, vamos a hacer uso de la ley de la primera mención, o sea, la ley de los comienzos, donde se usó por primera vez la palabra, y eso fue en Génesis 1:2. Y dice, en el principio creó Elohim los cielos y Bab, los cielos y la tierra. Este verso nos deja ver, amados, cuando nos detenemos un poquito, nos deja ver cómo hubo un momento en la creación del mundo donde los cielos y la tierra funcionaban en una sola dimensión divina.
que reunía lo natural y lo espiritual. Funcionaban en una sinergia y en un equilibrio perfecto, coexistiendo juntos en armonía. El verso no nos describe dos reinos opuestos, sino una creación unificada bajo un solo gobierno. El cielo no era un lugar distante, sino la dimensión espiritual del mismo reino que era cielo y tierra. Apúntelo y lo va a platicar con el Espíritu Santo. Amén. Cielo y tierra unidos, enlazados, continuidad, una misma cosa. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, ambos funcionando en armonía, no había diferencia, era una sola dimensión, era junto. En Génesis 2:8 dice: y Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Tenemos como que tener este concepto que cambia un poco, en el que nosotros decimos formó los cielos y la tierra, el cielo arriba y la tierra abajo. No, en el principio no fue así. Él creó los cielos y la tierra en una misma unidad, coexistían en armonía, juntamente. Génesis 2:8 nos dice: y Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. El jardín era en verdad como un prototipo que anticipaba una realidad mayor, que era que lo que había en el Edén tenía que extenderse desde ese lugar a toda la tierra. Si lo queremos ver de otra manera, el Edén fue como el primer templo, como el primer tabernáculo, como el templo primigenio donde Elohim convivía con el hombre. Elohim convivía con el hombre. Y ese patrón que había ahí en el Edén tenía que reproducirse al resto del mundo. ¿Me doy a entender? Vea que estoy suavecito y no estoy dando aplicaciones para que no se pierdan en las aplicaciones. Entonces, el cielo y la tierra están unidos. Yahweh planta un huerto que se llama huerto del Edén, jardín del Edén, que era en realidad un prototipo de algo que debía extenderse al resto del mundo. Esa tarea le fue dada a Adán, la primera Bab. Adán, la primera Bab. Entonces, miramos cómo, y sabemos a través de la palabra, lo que pasó con el gobierno de Adán. Génesis no nos dice que toda la tierra fuera Edén. La tarea era implícita: extender el orden del reino al resto de la tierra o a la tierra. Yahweh le dice a Adán: llenad la tierra y sojuzgadla, en Génesis 1:28. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y siempre pensamos que le dice que la llene de personas, ¿verdad? Porque llenad la tierra y multiplíquense, lo cual también es cierto, pero no contenía simplemente el llenar la tierra de más personas, era llenarla del reino. Era llenarla de la cultura del reino, era llenarla del gobierno de Yahshua y de sus principios. ¿Me doy a entender? No quiero perderlos. Entonces, Elohim hace el cielo y la tierra, una sola unidad, convergen en armonía. Hay una conexión perfecta.
Pero Edén, ese primer tabernáculo donde Elohim vivía con el hombre, se le deja a Adán la tarea de esparcir o cultivar, porque cultura viene de cultivar, y el cultivar viene de las mismas palabras, ¿verdad? Nosotros decimos, voy al culto, decimos nosotros, voy al culto. A usted va a un lugar donde le van a enseñar la cultura del reino. Vamos al culto, a culturizarnos según la palabra. Ay, solo voy al culto ahí donde brincamos y alabamos y alguien se para a dar la palabra mientras yo me duermo. No, el culto donde voy a aprender la cultura del reino, donde voy a aprender quién soy yo y cómo debo conducirme según lo que soy y según el propósito que mi diseñador, que mi creador me ha dado. Entonces ellos funcionan perfectamente. Elohim planta el huerto y le dice, bueno, llenad la tierra y sojuzgadla. Llénala de todo lo que hay en este Edén. Por eso les digo que era un prototipo, que se extienda. Edén entonces era un espacio de convergencia entre ambas dimensiones y funcionaba como un punto de intersección entre el cielo y la tierra. Eso debió haber sido algo extraordinario, un equilibrio perfecto donde Elohim caminaba con el hombre. No había separación de lo divino y espiritual, se mezclaba en armonía y unidad con lo natural, porque el hombre fue creado bidimensional. Podía ver, podía oír y entender lo natural y lo espiritual. Adán fue un ser extraordinario, maravilloso. El historiador Josefo, cuando habla de la creación, tiene este comentario de que los mismos ángeles confundían a Adán con Yahshua, porque era, dice Adán, un duplicado de Yahshua. El contenido hebreo es riquísimo, pues el contenido hebreo es wow, es súper profundo. Entonces, en ese jardín del Edén, que era prototipo, o sea, el modelo original que mostraba y revelaba la intención del creador, la intención del diseñador, que era Elohim convivir con su hombre y hacer que este reino o que este jardín del Edén se extendiera por toda la tierra. Pero para que eso ocurriera, el hombre tenía que ser obediente. Para que ese diseño maravilloso se pudiera cumplir, el hombre tenía que ser obediente. Era la condicionante para mantener y extender el Edén, el tabernáculo, para extender este templo primigenio donde él vive, porque es un tabernáculo donde Elohim vive con el hombre. Él tenía que ser obediente para poder cultivar. Es que ahí no se estaba cultivando solo manzanas y peras. No se estaba cultivando, hay que poner los animalitos, que poner el agro. Es que se estaba cultivando reino. Se estaba cultivando el reino. Nuestros ojos naturales siempre vamos a pensar, ¿verdad?, que se cultivaban los árboles, las hortalizas, que se cultivaba esto. Y cuando oímos llenar la tierra y sojuzgarla, pensamos en llenarla de gente. No, llenarla del conocimiento del reino, llenarla de la cultura del reino, llenarla del gobierno. Extiende el gobierno de este prototipo del Edén, de este primer tabernáculo, extiéndelo. ¿Y qué es lo que se cultivaba en ese Edén? Se cultivaba el reino. Se cultivaba reino. Necesitamos este año 2026
dar un pinino en nuestros conocimientos en la palabra, porque vieran que es tremendo seguir hablando de pollitos y seguir hablando de gatitos y hay misterios y riquezas de sabiduría y de inteligencia que están clamando porque los hijos de Elohim lleguen. Nosotros somos cultivadores. Él nos enseñó en el Edén y estableció su cultura y pensó que Adán iba a cultivar reino y lo iba a multiplicar y lo iba a ensanchar de tal manera pues que se extendiera fuera del Edén. Cultivar reino. Eso, bueno, a mí me hace mi alma, mi espíritu se emociona como mariposas adentro. Entonces, él quería vivir con su hombre y extender su reino por toda la tierra. Pero vuelvo y repito, la condición era la obediencia. La condición era que había que tener humildad y obediencia. Entonces, en ese huerto cultivábamos principios del reino y se cultivaba la relación con Elohim, se cultivaba la relación con el Creador, se cultivaba esa unidad granítica tremenda en el espíritu. Es algo hermoso que arranca suspiros e invita al embeleso espiritual. El alma intenta volar en pensamientos tan profundos que si ustedes son amadores de Cristo y amadores de la palabra, porque hoy en día la gente solo quiere la predicación de promesas, la predicación de bendiciones y que yo soy cabeza y estoy arriba y el éxito lo tengo asegurado, lo cual es cierto, pero en un equilibrio y en un balance, en un fundamento donde primeramente estás conectado con tu Creador, estás conectado con Yahshua, estás conectado con Él, con su reino, con sus principios, con sus valores, estás conectado con Yahshua en su misión y en su deseo de ganar la humanidad para Él, totalmente conectados. Bien, la tarea de Adán era enorme, la tarea de Adán era enorme, pero tenía la capacidad para hacerlo. Lamentablemente falla en su obediencia y esto se vuelve un desastre. Elohim dice que se paseaba en el frescor del día, o sea, eso era un movimiento donde Adán y Eva podían ver a Elohim, sentían su presencia, fuera que fuera un viento, fuera, porque hasta ahí pues es dejar que el Espíritu lo guíe a uno, ¿no? Pero habla de una armonía en ese primer tabernáculo, en ese Edén, donde ambos se miraban, ambos platicaban como amigos y estaban en aquella enseñanza donde Elohim como creador le ha de haber enseñado a Adán unos manjares tremendos. Este fue tu programa Mensajes que Cambian Tu Vida. Nos gustaría saber de ti. Puedes visitarnos en el barrio Guanacaste, Tegucigalpa, Honduras. Nos reunimos los días lunes a las 6 de la tarde, días miércoles 5:30 de la tarde y días sábados a las 4 de la tarde. Síguenos también en nuestras redes sociales. Allí encontrarás toda la información que necesitas saber acerca de nosotros, además de mucha palabra para tu edificación. Somos Palabra Revelada.